Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Deseamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Y acá estamos, una vez más, por la gracia de Dios, queriendo compartir las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y en esta oportunidad continuamos con el estudio de la Epístola de Santiago. Sí, veníamos considerando ahí en el capítulo 1 la correcta actitud del creyente frente a las dificultades, frente a las pruebas. Y Santiago argumenta que el creyente tiene que tener una actitud de gozo, de poder soportar con paciencia, no solamente soportando la adversidad, sino conquistándola, y habíamos visto el ejemplo del apóstol Pablo, en oración, en humildad, reconociendo de que uno no sabe cómo continuar en medio de las adversidades, pero elevando la mirada al cielo y poder decir, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y poder conducirnos en una confianza plena en Dios. Y así es que llegábamos al versículo 12 del capítulo 1. Pero antes de leer el versículo 12 del capítulo 1, quería que recordáramos dos conceptos que aparecen ahí en el capítulo 1, justamente porque vamos a tratar de considerar esa fe viva en las pruebas, pero también esta fe viva, esta fe genuina de la cual nos habla Santiago, también en medio de las tentaciones. Y hay dos conceptos que tenemos. Ahí en la placa 57. Dice, el significado, ¿sí? Aparece peirasmos, son dos palabritas. Tenemos peirasmos y peirazo, ¿sí? Esta que dice peirasmo significa probar para bien, ¿sí? Y es la palabrita que aparece en el versículo 2, 3 y en el 12 que vamos a leer, ¿sí? Y es la mirada puesta en las adversidades, en lo que Dios permite en nuestra vida para nuestra edificación. Y la idea no es la de seducir al pecado, sino la de fortalecer nuestro carácter y también la de purificar nuestras vidas. Y el otro concepto es peirazo. Y este concepto es el que va a aparecer a partir del versículo 13 en adelante, ¿sí? 13, 14, 15 y 16 que vamos a estar considerando, ¿sí? Y este peirazo significa inducir al mal. Por eso ahora en el versículo 12, cuando leamos tentación, recuerde que la palabrita ahí en realidad es peirasmos, la cual es probar para bien, ¿sí? Haciendo esta salvedad para que uno pueda entender, porque hay conceptos de resistir, de soportar, cuando en realidad frente a las pruebas y frente a las tentaciones también tenemos que tener otro tipo de cuidados y de actitud. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, es que leemos el versículo 12. Y el versículo 12 dice así, en la placa 59 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entendemos acá que esta corona de vida que Dios promete a los que le aman, no está hablando acerca de la vida eterna. Ya hemos considerado de que la vida eterna no es un premio, sino que es un regalo de Dios. La salvación del alma no es por las obras que uno haga, sino que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, hemos observado a través de la historia que las personas que han sufrido en la vida han podido lograr una relación aún más cercana con nuestro Señor. Personas que se las ve mansa, personas que no se quejan, y vienen a mi mente
personas que he conocido. Hoy ya no están, hoy ya están disfrutando con el Señor, pero que pasaron por adversidades muy fuertes en la vida. Pero se vio cómo por la gracia de Dios pudieron permanecer firmes y mostrar que tomado de la mano de Dios se puede. Se puede salir un conquistador, se puede salir un vencedor de en medio de las pruebas. Alguien supo expresarlo de esta manera. Mire, se lo quiero leer. Dice, no hay otro camino, Señor, sino a través del dolor, de la tristeza, de la pérdida, para grabar la semejanza de Cristo en mi alma. Señor, no hay otro camino. Y entonces cuando vienen estas preguntas a nuestra vida en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, cuando se hace muy cuesta arriba cada día, viene la voz del Señor a nuestra vida, ¿no? Así como aquella voz que calmó las olas en el mar de Galilea. Confía. El Señor no pide que entendamos, el Señor dice confía, yo he vencido, Él es el vencedor y nos dice nunca te dejaré, ni te desampararé, no temas, yo te ayudo. Es decir, el sufrimiento puede llevar a una persona a tener una relación más íntima con el Señor, en dependencia de Él, pero a la vez también puede ser la excusa para una persona para alejarse de Dios y aquello que Dios el Padre permitió en nuestra vida para moldear nuestro carácter, para hacer algo más bello de nosotros. Nosotros lo desestimamos y quedamos estancados en la carrera y corremos el riesgo de convertirnos en cristianos amargados y resentidos. Qué bueno que podamos identificar y despertar si estamos pasando por un momento de prueba, de adversidad que Dios ha permitido. Clamar al cielo, Señor, tú dices que estás conmigo, ayúdame en tu gracia para poder soportar y poder continuar. Porque ya no me quedan las fuerzas. Y Dios promete lo siguiente, cuando no tenemos más fuerzas, Él las multiplica. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Que podamos tener esa confianza de poder ir y descansar en los brazos del Señor. Recibirá la corona de vida aquel que que pueda atravesar la prueba de esa manera, recibir la corona de vida. Y tal vez ahí Santiago está teniendo en mente el concepto judío de un disfrute pleno de la vida, ¿sí? Como pruebas de las bendiciones que Dios trae sobre nosotros. Mire, el tal Salmo 103, ahí en la placa 60, nos dice lo siguiente el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No olvides ninguno de sus beneficios. Tantas bendiciones que Dios nos da. Aún en la creación, como le decíamos y les compartíamos a los chicos por la mañana, ahí Lu nos compartía ese texto, ¿sí? En Salmo. Toda la tierra está llena de tus beneficios. Aún en la creación, Dios permite que podamos disfrutar de ella. Cuántas bendiciones Dios trae a nuestra vida. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Bendice a Dios. Dirígete a Él. Y el disfrute de esta corona de vida no es solamente aquí en esta tierra, sino que se extiende por la eternidad. Y el Salmo 23, versículo 6, dice lo siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia, se lo acordó en casa, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con lo cual ahí cerrando el concepto de lo que
Santiago está presentando en cómo debe mostrarse una fe genuina en medio de la adversidad. Es bienaventurado, dichoso el creyente que afronta las pruebas con la actitud correcta, con gozo, paciencia, oración, humildad y plena confianza en Dios. ¿En nuestras fuerzas? No, pero tomado de la mano de Dios será posible, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora sí, ahí podemos leer Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16, donde podemos ver la fe genuina, esa fe viva, esa fe que es real frente a las tentaciones, ¿sí? Donde su origen ya no está en Dios, sino vamos a ver de qué manera es que esto se genera. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, no erréis. Y para tener en cuenta, ¿no?, cuando Santiago está escribiendo, es una situación que ya estaba pasando. Algunos estaban dando como excusa, porque siempre somos de excusarnos, ¿no? No asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos. Nos cuesta. Y se ve que acá había algunos que estaban dando como excusa de que si estaban siendo arrastrados y seducidos por tentaciones era porque Dios había permitido que ellos llegaran y estar en ese lugar. Era como que era algo que Dios les había mandado. Entonces dice, hermanos queridos, con un amor pastoral, con un cuidado sobre sus vidas, no recriminándoles, no reprochándoles, pero sí enseñándoles. Hermanos queridos, esto no viene de Dios. Acá tendríamos que ir al fondo del asunto, pasa por otro lado. Hay un deseo muy fuerte en cada uno de nosotros, y esa es la concupiscencia, con lo cual, dice, somos atraídos y seducidos. Por eso es que la concupiscencia en realidad es algo neutro y va a depender del contexto en que uno ubica esa palabra. Y acá en realidad está ubicado en un contexto de una pasión desenfrenada para hacer algo que no conviene, pero que atrae y que seduce. Y esos dos términos también ahí es lo que se utiliza cuando el cazador pone una trampa y quiere llevar y arrastrar a su presa hacia donde él quiere. Atraído. Y cuando habla de seducido es lo que justamente hace un pescador con un señuelo. ¿Sí? Bueno, seguramente debe haber tantas mujeres como varones que amantes de la pesca y saben cuando tiran el señuelo, el pez en realidad no sabe que va adentro un anzuelo, pero va totalmente seducido, veloz para poder atraparlo. Y eso es lo que muchas veces pasa con nuestras vidas cuando somos arrastrados por esa pasión desenfrenada, sin tener en cuenta las consecuencias que después vendrán sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y siempre la finalidad de ser atraído y seducido de esa manera, el enemigo utiliza estas cosas justamente para hacer que se interrumpa en nuestras vidas la obra de amor que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Por eso el desafío en este compartir es el siguiente. Nosotros, nos dice ahí la placa 63, estamos en guerra y no deberíamos ignorar esto. Estamos en guerra, no deberíamos ignorar esto. Estamos en medio de una guerra espiritual, algo que no vemos, pero que es real.
Algunas personas, por haber caído en este proceso, porque no es algo que se da de un día para otro, se plantea como un proceso. Voy cediendo cosas en mi vida y permito ser arrastrado hacia cosas que no convienen. Y algunas personas han perdido en instantes lo que le tomó años construir y proteger. Y he escuchado a personas como por malas decisiones han perdido todo lo más valioso y lo que más amaban en su vida. Y llorar amargamente. Claro, Dios puede hacer una obra de amor, por eso es necesario primero estar despiertos para no dejarnos seducir y ser arrastrados para donde el enemigo nos quiere llevar. Y a la vez también, si ya lo hemos permitido, volvernos a Él, porque Él es amplio en perdonar y levantarnos de la situación en la que nos encontremos. Muchas veces, dice ahí la placa 64, muchas veces escuchamos esto, ¿no? Yo no haría eso. ¿Sí? Y a veces podemos hablar hasta en forma despectiva de hechos, palabras que dijeron otras personas que suenan aberrantes. Y uno decir, no, pero yo estas cosas no lo haría, y la realidad es que cualquiera de nosotros puede caer en una de las tantas trampas del diablo. Mire, no es algo, un invento mío, la Biblia lo dice así, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso que el desafío en este compartir es que necesitamos adquirir una pasión por Cristo mayor que nuestra pasión por el pecado. Se lo digo de nuevo, desarrollar una pasión por Cristo que sea mayor por nuestra pasión que tenemos por el pecado. Esta concupiscencia que es tan fuerte y arrastra, llevándonos por lugares y a situaciones que no convienen. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser peregrinos en este mundo, ¿sí? Desarrollar una pasión por Cristo. El apóstol Pablo lo escribió de esta manera. Dice así, la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y versículos 12 y 13. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor se dio completamente. Él se hizo hombre y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recién celebrábamos la cena del Señor y cuán caro le hemos costado al Señor. Ha hecho una obra de amor para que usted y yo pudiéramos disfrutar del perdón de pecados y la vida eterna. Por tanto, en vista de algo tan maravilloso, de algo tan magnífico, dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, el Señor nos ha hecho perfectos para siempre por medio de la obra que hizo. ¿Sí? Él ya nos ha santificado, dice, y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Posicionalmente ya somos salvos. No es que tenemos que agregar o hacer algo para alcanzar una salvación completa. ¿Sí? La obra de Cristo es perfecta y por eso es que podemos descansar en su obra, en que nuestra salvación es eterna y no se pierde. Pero sí dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, porque ya hemos mencionado que es por medio de la fe la salvación, pero el Señor no quiere dejarnos como estamos. Él quiere perfeccionarnos. ¿Se acuerda? Le había mencionado un libro al principio, no te dejaré
hasta que seas perfecto. Dios quiere hacer una obra en nuestra vida y por eso tenemos que nosotros ocuparnos de nuestra salvación. ¿Y qué es lo que implica esto? Bueno, andar en sus caminos, conocerle más por medio de su palabra, experimentar la victoria que Él nos da en medio de las pruebas, colaborando con Él en sus divinos propósitos y teniendo comunión íntima con el Señor por medio de la oración, la lectura, la meditación y el mayor desafío, la obediencia a su palabra cada día, cada día. Y como esto es todo un desafío para nosotros el ocuparnos de nuestra salvación, el diablo está empeñado en que nosotros no podamos progresar en nuestro andar cristiano, en dejarnos así como estamos, en hacernos a un costado del camino, en querer sacar todo lo precioso y las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que va a poner todos los obstáculos posibles para quitarnos y arrastrarnos del lugar en donde tenemos que estar. Y Él sabe que la batalla se libra en nuestra mente, la batalla se libra en nuestro interior, y Él lo sabe muy bien. Mire, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, estamos en la placa 67. Dice así, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esto el enemigo lo sabe perfectamente esto, y hoy más que nunca está utilizando todos los medios de comunicación, todos los medios informáticos que tienen un gran potencial para sembrar semillas en nuestra mente que más adelante van a rendir frutos muy amargos, arrastrándonos a lugares de los cuales Dios nos quiere librar. Ahora, también nos dice la palabra de Dios que si nos hemos deslizado, a veces encubiertamente haciendo cosas para satisfacer nuestros propios deseos y tratando de poner y vivir de una manera aceptable ante los ojos de los demás, eso va erosionando nuestra vida, va erosionando nuestro carácter. Perdemos ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso tenemos que recurrir a lo que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si te has dejado arrastrar, no es tarde. Confesale a Dios. ¿Qué es lo que has hecho? Decí las cosas como Dios las llama. Confesale a Dios, pedí su perdón. Y volvemos a pensar, volver a empezar. Apártate del mal. Por eso es que mientras buscamos desarrollar una pasión por Cristo en nuestro diario vivir, y sabiendo que a la vez el diablo quiere desviarnos de ese camino y destruirnos, por lo menos quisiera que tuviéramos en cuenta dos cosas que el enemigo hace. Esto no pretende ser todo un estudio exhaustivo de todas las trampas y maquinaciones que el enemigo hace, pero sí poder dejar algo práctico y poder despertarnos. Estamos en guerra, es una guerra espiritual. Y aquellos que están en una guerra no se pueden darse el lujo de quedarse dormidos. Tenemos que estar sobrios, despiertos, ¿sí?
por lo menos dos cosas. Ahí lo vemos en la placa 69, dice 2 tácticas del enemigo. Una es llevarnos a la incredulidad y otra es vivir como mundanos, vivir bajo los conceptos de este mundo. ¿Sí? Rápidamente, llevarnos a la incredulidad. Dios habla, nos deja su palabra y Él siempre va a querer poner en duda lo que Dios dice. Lo ha hecho desde el Edén, con Adán y Eva, con que Dios dijo y ya empieza a poner en duda lo que Dios dice. Es tal su astucia que aún al Señor Jesucristo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Si usted lee ahí en el Evangelio de San Mateo, en el bautismo de Jesucristo, dice que vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acto seguido el Espíritu dice que lo lleva al desierto, y ahí Satanás dice, si eres el Hijo de Dios, siempre queriendo poner en duda lo que Dios ya dijo. Y si Dios dice algo, Dios no miente. Y si tenemos sus promesas como cristianos, deberíamos descansar en ellas que son verdad, pero en medio del dolor y del sufrimiento nos acecha la duda. El enemigo sabe que puede entrar por ahí, poner en duda su palabra, y si la palabra de Dios no es verdad, entonces nuestra fe es vana, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el enemigo siempre nos va a querer llevar a un terreno de la incredulidad. Lo que Dios dice no es tan así. El concepto del cielo y de la vida eterna es algo teológico, abstracto, que nada tiene que ver con mi presente. Cuando en realidad nuestros actos en el día de hoy hacen eco en la eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice en el libro de Eclesiastés, sin que alcance el hombre a comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay eternidad en nuestro corazón, pero el diablo va a querer cambiar eso y decirte que en realidad tenés que vivir el presente. Comamos y bebamos, mañana moriremos. No pienses en las consecuencias que vendrán, no pienses en el futuro, viví el hoy. Enfocados en este mundo. Y quiere sembrar la incredulidad, arrastrarnos, llevarnos a la incredulidad, pero también pretende llevarnos a vivir bajo los preceptos de este mundo, bajo los valores de este mundo, donde todos tus esfuerzos, tus dones, tus bienes, tu tiempo se ha invertido en las cosas de este mundo. Cuando Dios dice, háganse tesoros en el cielo. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? ¿En dónde estás poniendo todas las cosas que Dios te ha dado? Tu tiempo, tu familia, tu dinero, tus bienes, tus dones. Quiera Dios que podamos invertirlo teniendo en cuenta el impacto que tendrá en nuestra vida aquí, pero también en la eternidad. Y como dice el libro de Romanos, no conformarnos a este mundo, no tomar la forma que tiene este mundo. Mire, había escuchado que haya 2 personas que hagan algo que está mal, no significa que lo que hagan está bien. Porque lo que está bien es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por eso Él quiere que vivamos como uno más de este mundo, sin marcar una diferencia. Pero Cristo se contrapone y dice, ustedes son luminares en el mundo, una ciudad asentada en un monte, no se puede ocultar. Alumbren con la luz de Jesucristo. Impacten con el amor de Jesús, para que el mundo pueda ver esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 2 trampas, 2 tácticas conocidas por el enemigo, pero que tantas veces sucumbimos.
¿Cómo evitar caer en estas trampas? Bueno, a partir de la 71 nos dice así. ¿Cómo evitar caer en estas trampas? Primero, no le des lugar al diablo, así lo dice Efesios 4:27. Satanás no puede ganar ningún terreno sobre nuestra vida si nosotros no lo hemos cedido. La Biblia nos enseña que el diablo anda alrededor nuestro buscando, como león rugiente, buscando a quién devorar. Y así es como trabaja, ¿no? Buscando en alguien una oportunidad, acechando, ¿sí? Por eso es que nos tenemos que despertar, ¿se acuerda? Estamos en una guerra espiritual, no me puedo quedar dormido. Y procuremos que esa oportunidad no la encuentre en nuestra vida, que no la encuentre en tu vida. Tenemos que estar despiertos, ser sobrios. Ahora, tal vez estamos compartiendo y te has dejado arrastrar. Aún en este compartir también hay cosas sobre las cuales yo tengo que luchar en mi vida. Y qué bueno que nosotros, si hemos cedido terreno, podemos volver a conquistarlo. ¿De qué manera? Por medio de la fe. ¿Sí? Volver a conquistar lo que hemos cedido por medio de la fe. Y si usted se fija ahí en la placa 73, dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ha creído en Cristo como su Salvador? Bueno, acá está diciendo que usted es un vencedor. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón y no va a poder vivir conforme a estas cosas, porque se necesita la vida del Hijo, la vida de Dios en cada uno de nosotros para poder resistir frente a las acechanzas del enemigo. Por eso dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos capacita para esta guerra espiritual. Es Él quien nos capacita. Dice que Él nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una y otra vez Él nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire lo que dice Hebreos 12, placa 74. Dice Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sí? Frente al rugido del león muchas veces quedamos paralizados. Pero creemos en un Dios que es todopoderoso. Por eso es que no solamente no tenemos que darle lugar al diablo, como nos enseña ahí Efesios 4:27. No darle cabida a nuestra vida, no ceder terreno. Y si lo hemos hecho, volvernos a Dios para podernos parar. Necesitamos estar firmes para poder resistir. Si estamos con las manos caídas, si estamos con las rodillas, tenemos que estar firmes para poder resistir. Y es el término militar que ahora va a utilizar Pablo, ahora lo vamos a compartir, Santiago lo va a decir. Dice, no le des lugar al diablo, placa 75, sino también dice, cómo evitar caer en estas trampas, someternos al cuidado de Dios. Y ahí dice Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 9, dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjese cómo vuelve a surgir, ¿no? Fíjese cómo surge otra vez el hecho de doble ánimo, ¿sí? Con un pie acá y un pie allá. ¿Hasta cuándo van a estar ahí entre dos pensamientos? Tenemos que decidir, y dice, someteos pues a Dios, y ahí son dos términos militares. El someteos es una expresión militar que describe la actitud de un soldado que se pone bajo las órdenes de un superior. El someteos. Ahora, el resistid, en realidad es otro término, pero para indicar que alguien se para firme frente al enemigo. Es el soldado que se atrinchera para dar pelea al enemigo. ¿Y en nuestra vida quién? Bueno, la Biblia dice que es Satanás. El diablo es el enemigo de nuestras almas y justamente Satán significa adversario u oponente. Es el enemigo de nuestras almas. Y la Biblia le da un montón de adjetivos calificativos: es el maligno, el tentador, es homicida, mentiroso, adversario, enemigo, príncipe de los demonios, el Dios de este siglo y el que engaña al mundo entero. Pero mire, someteos pues a Dios. Fíjese cómo lo dice Pedro, placa 77. Pedro dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese lo que dice en el versículo 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ve cómo aparece otra vez el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual otra vez el término, resistid firmes en la fe, parado, firme, atrincherado frente al enemigo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? La actitud, ¿no? Someternos bajo la poderosa mano de Dios, depender de Dios y desde ahí, y solo desde ahí, resistir al enemigo, sometiéndonos al cuidado de Dios. ¿Y por qué nos ponemos bajo sus órdenes? ¿Por qué nos ponemos bajo su autoridad? Porque podemos descansar y confiar en la victoria de nuestro Señor sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. ¿Sí? Fíjese, en la 80 podemos leer así: Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántas veces cantamos, no? Triunfo, triunfo. Cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte, vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Por eso es que nosotros nos ponemos bajo sus órdenes, bajo su autoridad, porque Él es el que venció. No está en nosotros el ganar, no está en nosotros la victoria, sino que Él nos dará la victoria. Por eso me tengo que someter bajo el cuidado de Dios. Humildemente decir: Señor, no a mi manera, sino a la tuya. No en mi fuerza, Señor, sino en la tuya. Alcanzaré la victoria. Mire, hay más. La Biblia nos dice así:
La 81 dice, Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las maquinaciones que él hace, las tácticas que hace para poder desviarnos del camino de Dios, que Dios no puede hacer su propósito en nosotros. Jesucristo ha aparecido para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué precioso, ¿no? Cuando cantamos, Él es la voz. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mi cadena rompió. Y Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Por eso es que nos sometemos al cuidado de Dios, porque podemos confiar en quien hemos creído. Y en quien hemos creído se ha levantado como vencedor sobre la muerte, el pecado y Satanás. Desde ahí es que nosotros vamos a alcanzar la victoria. La 82 nos dice, no des lugar al diablo, cómo evitar caer en estas trampas, sometiéndonos al cuidado de Dios. Y tercero, clamar al Señor por su ayuda. Y así lo dice Pedro. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Sí? Y Hebreos capítulo 2, versículo 18 lo dice de esta manera, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Clame al Señor por ayuda. Señor, yo no puedo y estoy siendo atraído y seducido de una manera terrible. Me cuesta muchísimo, Señor. Tenemos que sincerarnos con el Señor. Y hasta también, ¿sabe qué? Búsquese un compañero, una compañera de oración. Elíjalo bien. Y comparta en la intimidad de su corazón. Por eso le digo, elíjalo bien. Para que pueda tener un compañero, una compañera de oración. Porque estamos en una batalla que es espiritual. Y necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por medio de su espíritu. Este espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice así, hijitos, vosotros sois de Dios, y porque sois de Dios los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en vosotros es el que ha vencido y por eso nos puede dar la victoria. Santiago tiene en mente todo esto y nos dice, sean sobrios, despierten, por favor. Si está siendo arrastrado, despertá, clama al cielo, clama a aquel que es vencedor, clama a aquel que puede socorrerte en medio de las tentaciones. Él es poderoso y te puede llevar a la victoria. ¿Sí? Y siempre nos gusta dejar un ejemplo, y el ejemplo de hoy terminamos con el ejemplo de la vida de Moisés. Y leemos así en Hebreos capítulo 11, verso 4, Hebreos 11, versículo 24 al 27, dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Escuche, porque se sostuvo
como viendo al invisible. Ahí estaba la clave. Se sostuvo como viendo al invisible. Esa fue su victoria. Esa fue una fe viva, una fe genuina, que en medio de las tentaciones y de los deleites y de los placeres que le ofrecía este mundo, él miró hacia adelante, se fortaleció en Dios, y eso lo tuvo en menos, porque tenía la mirada puesta en el cielo, tenía la mirada puesta en Dios. Y ahora nos toca a nosotros. Si hemos tenido un ejemplo como Moisés y tantos testigos que han caminado, y la Biblia dice, de los cuales este mundo no era digno, ciudadanos del cielo, entonces a nosotros que nos toca vivir en este mundo mirando a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí al trono de la gracia podemos acudir en medio de las pruebas, pero también en medio de las tentaciones. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, hermanos, el desafío en este compartir es que podamos desarrollar una pasión por Cristo, su persona, su obra, mayor que las pasiones que nos arrastran hacia el pecado, queriéndonos desviar del camino en el cual Dios quiere hacer una obra de amor en cada uno de nosotros. Quiera Dios que por su gracia pueda hacer en cada uno de nosotros el fruto por él deseado, y que pueda hallar cabida en nuestros corazones su palabra. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Dice así: querido Señor, te damos gracias por este momento que nos has dado. Te queremos dar gracias por tu palabra. Señor, es tan profundo. Señor, tienes tanto para compartirnos. Perdonanos, Señor, porque muchas veces es lo primero que descuidamos. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, para que cada día, Señor, no falte esa comunión íntima contigo, donde podamos ser fortalecidos, donde podamos ser animados, donde podamos ser consolados y donde podamos ser desafiados a continuar, Señor. Te necesitamos, Señor. Si hemos sido arrastrados, te pedimos que nos perdones, Señor, por haber cedido terreno. Queremos ser de los que conquistan, Señor. No en nuestra fuerza, sino fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo. Y Padre Celestial, que esa obra de amor que tú quieres hacer en nuestras vidas, a través de las pruebas que permites en nosotros, Señor, permítenos en tu gracia poderlas atravesar, Señor, con gozo, con paciencia, con humildad, en oración y confiando plenamente en tu palabra sin dudar. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, para la gloria, la alabanza de tu nombre, pero también para que otros te puedan conocer y para que los corazones de quienes ya te conocen también puedan ser animados y confortados para continuar. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición sobre cada hogar representado ahí en casa donde cada uno esté. Que tu bendición sea con cada uno de ellos, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima. Teniendo en cuenta nuestro próximo encuentro, si el Señor no viene antes y así lo permite, el día miércoles
20 horas tendremos la transmisión de la reunión de oración. Les mandamos un cariño enorme, un gran abrazo, deseando que Dios les bendiga. Muy buenas noches.